Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Este domingo hay elecciones estatales en varios estados de México, concretamente en los estados de Durango, Baja California, Puebla, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo. En principio nada anormal, no tienen una gran importancia informativa más allá de estos propios estados, si no fuera porque el Instituto Nacional Electoral mexicano, el llamado INE, ha tenido que intervenir y además hacerlo de urgencia para que se suspendan las conferencias que el presidente del país, que Andrés Manuel López Obrador, hace todas las mañanas por televisión y que en México llaman mañaneras, conferencias mañaneras, y al final te han terminado quitándolo lo de conferencia y las llaman simplemente las mañaneras de AMLO o las mañaneras del presidente. La Comisión Electoral tomó esta decisión porque considera que estas mañaneras son un acto de propaganda gubernamental, más o menos encubierto, de encubierto la verdad, y a poco que uno vea media mañanera no tiene absolutamente nada. Bueno, pues un acto de propaganda gubernamental que incide indebidamente en el curso de la campaña electoral que está teniendo lugar en estos estados que os he comentado antes. En fin, no es algo especialmente grave lo que le ha dicho el INE al presidente, a López Obrador. Está mal que al propio presidente tenga que ir el Instituto Nacional Electoral a llamarle la atención, pero sí permite hacernos una idea de cómo el presidente, de cómo AMLO entiende el ejercicio del poder. Esto es una simple muestra, un botón de muestra de cómo está haciendo las cosas en México de 6 meses a esta parte. Recordemos que lleva solo 6 meses en el cargo, accedió a principios de diciembre y todavía no hemos entrado siquiera en el mes de junio. Y bueno, le quedan por delante todavía 6 años. Se diría que AMLO tiene prisa, mucha prisa, bastante más de la que sería conveniente. A poco que sigáis la actualidad mexicana, bueno, no hace falta ni que la sigáis, con que sigáis la Contracrónica, que hablo de México siempre que puedo, supongo que ya sabréis que AMLO está decidido a pasar a la historia, más a pasar a la historia con mayúsculas, a la historia de México, y parece que le falta el tiempo. Es además un tipo especialmente, llamémoslo, impaciente, es de hecho muy impaciente, que quién lo diría a su edad. Este año, en noviembre, el día 13 concretamente, lo he ido a mirar a su biografía. Cumplirá 66 años y la verdad es que a esa edad las cosas se toman con bastante más tranquilidad de lo que se lo está tomando el propio AMLO. Cuando conoces a alguien de 65 o 66 años, una de las cosas admirables de la edad, de las cosas que se ganan con la edad, de las cosas buenas que se ganan con la edad, es eso mismo, es la paciencia y hacer las cosas con cierta calma. Bueno, no parece que sea el caso, de nuevo, extrayéndolo de lo que sucede en torno a AMLO y dentro del propio AMLO, no parece ser el caso de este hombre, pero por sus formas y especialmente por sus hechos, la verdad es que se diría lo contrario. Si no le estuviésemos viendo la cara, lo que se diría es que es un jovenzuelo de 20 años que ha sido elegido presidente de México y que quiere comerse el mundo en 2 días. Lo cierto es que AMLO tiene algo más de 2 días, tiene, como os he dicho antes, 6 años por delante y no es necesario ni siquiera que se coma el mundo, le basta con comerse México, pero como es un impaciente, infringe continuamente la Constitución, no solo ya por lo de las mañaneras, sino por unas cuantas cosas más unas cuantas irregularidades que ha ido perpetrando a lo largo de los últimos 6 meses. Esto de las mañaneras ha sido el último caso de, no sé cómo llamarlo, López Obradorismo, AMLOísmo, o AMLOez, o López Obradorez, pero creo que es bastante ilustrativo y ayuda a explicar muy bien, por lo menos para los extranjeros, en qué consiste el gobierno de este hombre y especialmente la manera que tiene de entenderlo, de entender, como os he dicho antes, el ejercicio del poder. No importa dónde estéis, no hace falta estar en México, yo de hecho no estoy en México, estoy bastante lejos de allí, estoy en Madrid, que está a muchos miles de kilómetros de Ciudad de México, pero puedo ver las mañaneras porque, aparte de retransmitirlas por las televisoras locales, se retransmiten también por Internet. Las tenéis disponibles, por supuesto, en YouTube, por ejemplo. Buscad mañaneras y tenéis un montón de ellas y además, como son prácticamente diarias,
pues nunca os va a faltar material. Es decir, que yo tengo la contracrónica y López Obrador tiene la mañanera, que es, por cierto, bastante más larga, por lo general, que mis contracrónicas. La verdad es que a mí me tiene un poco fascinado porque se pone a hablar, no le hace falta ni guión ni nada, pone el micrófono, tiene a los periodistas delante y parece, o se diría que le han dado cuerda. Bien, podéis ir a echarles un vistazo si tenéis delante el ordenador, la pantalla, aunque sea solo por poneros un poco poneros en ambiente, ¿no? Que sepáis de lo que estoy hablando. Pero vamos, si no queréis verlas, que tampoco es estrictamente necesario, veréis que, ya os lo digo yo, son un espectáculo. Si habéis visto alguna, pues ya sabéis de lo que os hablo. Lo que hace este hombre es que cita a los periodistas muy temprano, a las 7 de la mañana, lo que significa, pues teniendo en cuenta lo grande que es Ciudad de México, que esos periodistas han tenido que levantarse a las 5, cuando no están puestas las calles todavía en Ciudad de México, y allí dentro del Palacio Nacional, es un edificio que está en el mismo centro de la Plaza del Zócalo, vamos, en el corazón mismo de Ciudad de México, pues en un salón muy elegante, con un decorado de color granate y un atril, pues se pone a hablar de lo que le da la gana, es decir, de todo lo posible. De lo que ha hecho, de lo que va a hacer, divaga todo lo que quiere y un poco más, y promete cosas a todo el mundo. Castiga, recrimina a los que le critican, en fin, es una especie de aló presidente, pero en formato de rueda de prensa, porque no se televisa y tal, pero parece, cuando lo ves, dices, bueno, pues esto será que el presidente se ha puesto delante de las cámaras para comentar algún asunto de urgencia o para hablar de las deliberaciones del Consejo de Ministros, no lo sé, las cosas normales por las que los presidentes dan ruedas de prensa, que suelen ser por lo general breves, porque las ruedas de prensa, y es comprensible, son un dolor de tripa para cualquier cargo político. Los periodistas son incómodos, preguntan lo que no tienen que preguntar, es una cosa que les irrita y es razonable que sea así. Por lo tanto, suelen ser cortas. Además, procuran que las preguntas sean pocas de los asistentes, que haya 2 o 3 y que esos 2 o 3 además no sean muy duros con el gobierno, con el presidente o el ministro de turno. Pero no, a este hombre le encanta estar ahí y se pasa un montón de tiempo. A ver, México no es una república bananera, no es Venezuela. Y su presidente no es un tirano banderas. México hoy por hoy es un país serio y el presidente tiene unas funciones muy bien delimitadas por la Carta Magna. La Carta Magna que, por cierto, tiene más de 100 años de antigüedad. Pues bien, todo eso parece ignorarlo AMLO en estas conferencias matinales, que exceden pues con muchísimo lo que marca la Constitución en todos los aspectos. Se mete continuamente de manera además deliberada, clara, y se recrea en ello. Se mete en el terreno de otras instituciones y a menudo pues terminan pareciéndose más a mítines de campaña electoral con soflamas y eslóganes que propiamente a la conferencia de prensa, a la rueda de prensa del presidente de un país, además de un país importante, ¿no? Son larguísimas. En una de ellas, que duró más de 2 horas, no sé cuánto, por un montón de tiempo, pues no siguió porque saltó la alarma esta de terremotos que tienen en Ciudad de México. Sensores por toda la ciudad para que no les pase pues lo que les pasó en los años 80, aquel terremoto del 85, ¿no? Bueno, pues estaba en lo suyo, estaba dándose cuerda cuando saltó esta alarma sísmica y tuvo que interrumpir la conferencia mañanera, si no, pues no lo sé, les hubiesen dado a las 12 de la mañana ahí tranquilamente. Pero vamos, esa fue especialmente larga, pero todas duran como mínimo 3/4 de hora y rara vez menos de 1h30. Así que el periodista que tiene que cubrirlas pues tiene que reservarse de 7 a 8:30 de la mañana todos los días, además, porque salvo cuando está de viaje, que entonces lo que hace es montar las mañaneras por ahí a cualquier hora del día, allá donde esté de viaje, si no las hace siempre. En algunas se le calienta la boca y empieza a desvariar, cosa que por cierto hace bastante a menudo, no solo en las mañaneras. Pablo hace bastante a menudo cada vez que le ponen un micrófono delante. Ojo, no lo digo en broma, ¿eh? Esto no es una invención, ni es lo que me parece a mí. Tengo pruebas, vamos. En Guanajuato, en una refinería, esto hace solo unos días, estaba allí de visita y se puso a conferenciar a los asistentes y soltó lo siguiente. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades
y había imprentas. 10.000 años, claro, Andrés Manuel, antes que Sumeria. Y se quedó tan a gusto, ¿eh? No penséis que lo dudó lo más mínimo. Siguió hablando, os he puesto solo un pequeño corte, algo muy breve, pero siguió entretenidísimo, soltando eso de los 10.000 años, las universidades, la imprenta. Por cierto, Sumeria hace 10.000 años no tenía imprenta. Lo que sí es cierto, y esto no vamos a negárselo, es que cuando Nueva York, o por la zona de Nueva York, pastaban los búfalos, pues en México ya había universidad. No sé si alguna vez habría búfalos en Nueva York, probablemente. En tiempos pasados había búfalos hasta en Europa, ¿no? Pero vamos, sí es verdad que cuando Nueva York todavía no había nadie viviendo, pues más allá de algunos indígenas locales en unas cabañas, pues en México ya había universidad. Concretamente la Real y Pontificia Universidad de México, que fue fundada en el año 1551 por Real Cédula de Carlos I. La imprenta llegó incluso antes a México. Llegó en el año 1539. Al parecer los frailes que llegaron allí poco después de la conquista les parecía pues que tenían que distribuir Biblias y demás para las parroquias y no había que importarlas de España, así que llamaron a un impresor, pidieron al rey que les mandase un impresor y les enviaron a uno allí, de origen alemán, que estaba ya en Sevilla. Bien, esto en 1539. Los holandeses no fundarían Nueva Ámsterdam, que fue el origen de la ciudad de Nueva York, hasta casi un siglo después, hasta el año 1624. Bien, esta columpiada, como os podéis imaginar, impropia, por lo demás de un presidente que no debería meterse en estos fregados, se viralizó en México, de hecho sigue viralizada. A mí la pista me la dio un oyente mexicano del programa que me mandó el vídeo, estuve riéndome, claro, nada más verlo, pues que han compuesto infinidad de montajes de vídeo con imágenes de los Picapiedra y tal, ¿no? Bueno, que llevan días los mexicanos haciendo chistes con esto, por lo que un poco después intentó arreglarlo. Ya estaba en Ciudad de México, en una de sus mañaneras, y lo intentó arreglar del siguiente modo. ¿Desde cuándo se conoce que existe el hombre en América? Pues desde hace alrededor de 5 o 10 mil millones de años. Nada más la cultura madre, la cultura olmeca, florece desde 1000 a 1500 años antes de Cristo, y ya se piensa que había vida en América. Esto es un asunto de la antropología. Yo lo que decía es que nuestro país tiene una cultura que viene de lejos, que es de los pueblos con más cultura en el mundo, de grandes civilizaciones. Pues no, Andrés Manuel, no fueron los olmecas los que fundaron la primera universidad, ya te he dicho quién la fundó, ni la primera imprenta, fueron tus antepasados españoles. Pero claro, como este señor parece ser que cada vez que dice la palabra España o es para ofender o directamente es porque le pica la lengua, si tiene que decir España o españoles, pues se sacó eso de los olmecas y de que había civilizaciones, por cierto, muchas, cierto es, en México, también en la zona del Perú, pero vamos, que intentó arreglarlo y creo yo que lo empeoró. Pues nada, esto es, digamos, la parte cómica de las mañaneras. No sé yo si los 30 millones de mexicanos que le votaron, esto fue algo así como el 53% del electorado, le votaron va a hacer un año ahora, votaron este tipo de payasadas y otras cosas peores. Cosas peores que justifican la llamada cuarta transformación, de la que ya os he hablado aquí en La Contra hace unos meses. De la cuarta transformación consiste en AMLOES, consiste en inventarse México desde cero, inventárselo de nuevo en solo 6 años. Eso sí me da que va a ser poco tiempo, pero bueno. Y eso le está llevando a actuar de un modo precipitado, cuando no directamente alocado, y a veces incluso ilegal. Cuando lo cree necesario, cosa que es bastante a menudo, por desgracia, atropella áreas que no le corresponden, vive obsesionado con invadir lo que pertenece al Poder Judicial. De hecho, vive obsesionado con el Poder Judicial, con poner en su sitio, o mejor dicho, poner al Poder Judicial a su servicio, y es dado a gobernar por decreto, sin atenerse a los procedimientos legislativos que establece la Constitución mexicana. Esto, de nuevo, no son interpretaciones, son conclusiones extraídas de hechos que han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. Así es como, por ejemplo, acabó con la reforma educativa de Peña Nieto. Llegó, no le parecía bien, y mientras estaba todavía tramitando en el Congreso, decidió acabar con ella por decreto. Luego
se encargó de esto, de decirlo, por supuesto, en una de sus mañaneras. Lo que podía haber dicho en 3 minutos, pues le llevó 30, pero bueno, les pasa a estos como le pasaba a Hugo Chávez en su momento, que empezó haciendo un programa de radio en origen corto. Posteriormente la radio se le quedó corta, pasó a la televisión y al final pues resultó que los domingos prácticamente enteros los venezolanos tenían a Hugo Chávez en la televisión de la mañana a la noche. Algo similar le sucedió esta vez a AMLO, no a Hugo Chávez, que como bien sabemos está criando malvas, pues le sucedió cuando decidió bajar los salarios de los altos funcionarios, algo que ya os comenté aquí en su momento. Pensaba y sigue pensando que los altos funcionarios en México ganan demasiado y que no puede ser, que la cuarta transformación implica que la gente con responsabilidad dentro del Estado pues tiene que ganar menos, porque no es justo que haya tanta diferencia de sueldos entre los más bajos de la escala y los más altos. Así que presentó la llamada Ley de Austeridad Republicana, así es como la denominó. Claro, no sé, la austeridad monárquica me da igual, me da que es igual de efectiva, por lo menos es austeridad sin más. Pero a este hombre le encanta lo de poner apellidos a las leyes. En estas cosas algunos se retratan. Es como cuando en Venezuela les dio por llamarlo a todo bolivariano. Bueno, les dio y siguen en ello. A cualquier cosa, zas, lo de bolivariano por detrás, ¿no? Como si fuera algo necesario, como si se cambiase la naturaleza misma. Es como un concepto casi mágico. Bueno, no ha encontrado todavía AMLO esa palabra fetiche como bolivariano. Podría llamarlo hidalguiano por el cura Hidalgo, pero claro, no lo sé. Pancho Villano, tendrá que buscar algo. Es que a los mexicanos les falta eso, alguien como Simón Bolívar. Ahí tuvieron los revolucionarios venezolanos, tuvieron mucha suerte porque pudieron adornar y mitificar a Simón Bolívar, cosa que en el caso de la historia de México es algo más, por lo menos la parte de la independencia, algo más complicada, y tuvieron además la revolución, así que lo van a tener más difícil. Bueno, la cosa con esta ley de austeridad republicana es que el Congreso se retrasó en aprobarla, y ¿qué hizo AMLO? Pues fue directo a aprobarla por decreto, sin más ni más, a pesar de que era abiertamente ilegal hacerlo. Cuando a principios de este año se produjo la crisis de las gasolineras, os acordaréis, hice un programa sobre este mismo tema. Se produjo una crisis que era un poco increíble. Había colas en las gasolineras en México, en distintas partes del país, porque se produjeron una serie de cortes en los oleoductos, cortes ordenados por el gobierno. Por lo demás, bueno, esto fue por aquello del huachicoleo, lo del robo de combustible. Recordadlo, esa palabra que tanta gracia me hacía y que he incluido en mi uso normal del castellano porque es una palabra bien bonita. Bueno, casi tan bonita como mañanero. Eso de una conferencia, una mañanera, me ha encantado. Bueno, pues ordenó que se comprasen 500 camiones cisterna. Bueno, podía ser, claro, tenían los oleoductos cerrados y había que transportar el combustible desde las refinerías hasta las gasolineras. Bien, esto está perfecto. Si hace falta, pues hace falta y habrá que comprar esos camiones cisterna para Pemex. Bueno, está bien, pero es que lo hizo sin licitación alguna. Sin licitación pública, quiero decir. Lo que os decía, que México no es una república bananera y además se esfuerza en no serlo, por lo menos en no parecerlo. Y decidió que no, que había que comprarlos y que todos los trámites que fija la ley, pues él se los puede saltar porque a fin de cuentas es el presidente. Y no precisamente porque es el presidente es quien no tiene que saltárselos. Él está para cumplir y hacer cumplir la ley, pero sobre todo cumplir la ley más que nadie. Bien, este tipo de formalidades legales a él parece que no le interesan, que no van con él. Por resumirlo mucho, en abril retiró la licencia, esta es otra historia buena, retiró la licencia a 3 distribuidores de medicamentos, bueno, no 3 distribuidores cualquiera, proveían el 60% de los medicamentos para el sistema de salud pública. Pues se la retiró porque les acusaba de haber corrompido a funcionarios del gobierno anterior, del gobierno de Peña Nieto. Perfecto, me parece correcto. Si una empresa se demuestra que ha realizado sobornos a funcionarios, pues más que quitar la licencia te la llevas a los tribunales. Pero es que no lo probó. Y no lo probó porque no tenía pruebas, y no tenía pruebas porque lo dijo. Carezco por completo de pruebas, pero lo hago porque quiero. Vino a decir que es que la Constitución prohíbe los monopolios. No era ningún tipo de monopolio. Estaban haciendo provisión de medicinas a los hospitales públicos tras una licitación pública. Si hay
Si hay alguna irregularidad, pues no tenía más que denunciarla, por lo menos, aunque fuese algo inventado, fabricado, pero poner algo encima de la mesa. No le hizo falta, lo hizo simplemente porque le vino en gana. A los que le critican este tipo de cosas, como estoy haciendo yo ahora, pues como por ejemplo el diario La Reforma, que es uno de los diarios más leídos de México, a estos les ataca desde las mismas mañaneras y les descalifica personalmente. Al director de La Reforma, un tipo llamado Juan Pardinas, le acusó de servir, y esto lo tengo aquí apuntado, a los intereses neoliberales y encubrir la corrupción, literalmente. El director de un periódico, está usted sirviendo a los intereses neoliberales. Eso es más interpretativo, porque claro, ¿qué es servir a los intereses neoliberales? Correcto. Entra en el terreno de la libre interpretación de los hechos, pero lo de encubrir la corrupción, o la encubres o no la encubres. No lo sé, yo creo que un presidente tiene que encajar las críticas y respetar a quienes le critican. Eso va en el sueldo. El mes pasado unos periodistas, de los que tienen que cubrir estas mañaneras, desde el punto de la mañana, les dijo que si se pasaban, y esto también es textual, ya sabían lo que les podía suceder. Esto es lo que les dijo textualmente, allí dentro, delante de todas las cámaras. En fin, en un país en el que en el año pasado, en 2018, mataron a 9 periodistas, pues yo me pensaría eso de, pues no sé, de pasarme, como dijo el presidente, de pasarme o no pasarme, porque me imagino lo que podría sucederme a mí personalmente. Y esto mismo es lo que estarán pensando muchos colegas en México. A fin de cuentas, este trabajo está mal pagado. Y si es el mismo presidente el que te señala con el dedo, pues no sé, a uno se le quitan las ganas. Pierde la afición por este oficio. Como veis, este hombre, AMLO, por lo demás un hombre menudo, de 65 años, con muchísima experiencia en política, que lleva en esto prácticamente toda su vida adulta, desde luego, lleva en esto desde los años 70, vive en un estado de aceleración continua. Os he puesto algunos casos para que os hagáis una idea general, pero vamos, hay unos cuantos más, pero el programa tiene la duración que tiene. Este tipo parece que quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México. Y se diría que para conseguirlo está dispuesto a cualquier cosa. Está dispuesto a pasar por encima de cualquiera con tal de que su cuarta transformación se convierta en una especie de sinónimo de su presidencia. Vamos con las llamadas de los oyentes, que por si no lo sabéis son los mejores oyentes de toda la radio en lengua española del mundo entero. Así que empezamos con Hugo, que es un oyente de Perú, que nos da una primicia informativa que acaba de suceder pues poco antes de que empezase a grabar el programa. Después del terremoto natural que tuvimos en la zona selva de nuestro país, todo parece indicar que se viene un terremoto, pero de otras características, uno político. Todavía no hay nada confirmado, pero todo parece indicar que el presidente Martín Vizcarra va a emitir una cuestión de confianza por la cual el Congreso sería cerrado de forma temporal, entiendo yo, y se convocan unas nuevas elecciones para el tema de los congresistas, etcétera, etcétera. A ver, un breve comentario al respecto. Fíjate, esto es el resultado de una especie de colisión entre intereses particulares exacerbados. O sea, tenemos a un partido aprista, a un partido fujimorista, que a todas luces están embarradísimos en temas de corrupción, pero gravísimos. Y han hecho de todo, absolutamente de todo, por tratar pues de cubrirse las espaldas. Esto ha quedado tan pero tan en evidencia que pues a la luz de los hechos y de las pruebas y de con los acontecimientos que se han producido, quizás era el final más probable. En fin, entre tanto estaremos agradeciendo que este divorcio que hay entre política y economía se mantenga. Esperemos, sin embargo, que el presidente Martín Vizcarra y su agenda progresista, tanto en el plano cultural como probablemente económico, no prospere con este incremento de poder que aparentemente va a experimentar.
Pues me entero de esta noticia por ti, cuando he abierto el WhatsApp y he visto que me llegaba el mensaje, así que no lo sabía y voy a echar un vistazo, eso sí, a cómo es que acaba de suceder a estas horas, echar un vistazo al comercio y ya me lo estudiaré con más tranquilidad mañana. Al parecer va a pasar por el Congreso 5 temas diferentes, incluido a la inmunidad parlamentaria y incluso la imposición, me ha parecido leer, la imposición de primarias a los partidos. Pero bueno, Hugo, esto ya me lo miraré con más calma y veremos si hay combustible para la semana próxima hacer un programa monográfico sobre este tema. Bien, seguimos con Ricardo, que está en Canarias, pero nos habla de Cuba. Hola Fernando, he estado leyendo una noticia sobre el nuevo periodo especial que está pasando Cuba. Esto supone un desabastecimiento de alimentos para toda la población, con las neveras vacías y largas colas para poder comprar alimentos. Yo supongo que esto se debe a que las exportaciones de petróleo que estaba enviando Venezuela hacia Cuba pues han ido desapareciendo. Brasil también se lo está poniendo difícil desde la llegada de Bolsonaro. Y a pesar de todo no tiene liquidez ni siquiera para poder comprar alimentos para la población. Solamente quería comentártelo para que en la medida de lo posible hagas un programa especial dedicado al desabastecimiento en Cuba. Un saludo y gracias. Pues sí, Ricardo, es un tema del que estoy acumulando información y lo voy siguiendo. Han salido ya bastantes reportajes en varios sitios. He visto algunas cosillas por televisión y quiero hacer un programa dedicado a este tema. Tenía esto de las mañaneras de López Obrador desde hace ya unos cuantos días, así que he aprovechado que hoy salía una noticia, porque a lo de las mañaneras vengo enganchado desde hace tiempo. No es una cosa que lo haya descubierto ahora, pues desde aproximadamente el mes de diciembre, que pensé la primera vez que era una rueda de prensa simple y normal, y luego me di cuenta que es que esto era todas las mañanas. Bueno, la historia esta de Cuba la vengo siguiendo también desde hace, pues hará cosa un mes que empezaron los problemas y los problemas serios. Y es una escasez que viene, como bien apunta Ricardo, viene de que la vaca venezolana está exhausta y ya no da más leche. La Cuba castrista siempre fue improductiva, desde el principio de los tiempos, desde 1959. Yo recibí un subsidio externo, en su momento fue el subsidio soviético, luego sobrevino el periodo especial durante los años 90 del pasado siglo y luego posteriormente pues ya empalmó con el subsidio venezolano en forma de petróleo y de dólares contantes y sonantes que pagan tanto en Venezuela como, por ejemplo, como bien has dicho, en Brasil, que pagan por sus servicios médicos. Uno de los principales productos de exportación de los hermanos Castro ha sido siempre su propia gente, porque a esos médicos no se les paga a ellos, se paga al Estado. Pero vamos, el hecho es conocido por todos, pero eso no quita para que la semana que viene a ver si hago un programa sobre este tema. Y hablando de Cuba, un oyente cubano que se llama Mauri me formula la siguiente pregunta. Fernando, la única liberal importante, por lo menos de origen cubano, es Gloria Álvarez, la guatemalteca, que bueno, tiene un progenitor cubano y de ascendencia cubana. Yo no conozco otro cubano que liberal, así que tenga una obra escrita o que tenga, no sé si conoces a otros representantes cubanos del liberalismo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de disfrutar de tu programa y chao. Pues sí, Mauri, el padre de Gloria, emigró de Cuba a Guatemala y allí hace ya muchísimos años y allí formó una familia porque Gloria nació en Guatemala. Así que Gloria es medio cubana y además me consta que ella se siente muy orgullosa de serlo, aunque su apellido, que es Álvarez, es de origen asturiano. Medio cubana, totalmente guatemalteca, porque ella nació, ya se crió allí en Guatemala y con un apellido asturiano, que más se puede pedir en la vida, ¿no? Respecto a los liberales cubanos, estos que me dices, pues mira, uno de los liberales hispanos, no ya cubano, hispano, más prestigiosos y famosos que existen es cubano. Se llama Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto debe de tener ahora unos 75 años, calculo, y aunque no me habla desde hace un par de años, yo la verdad es que le sigo teniendo un gran cariño y admiración, eso es lo cierto, y le sigo leyendo, no me pierdo absolutamente nada de lo que escribe. Tiene muchísima obra, es vastísima, obra escrita, quiero decir, y además podrás verle en informativos, en los Estados Unidos, en documentales, etcétera. Tiene algunos libros que a mí me influyeron muchísimo en su momento, como
No sé, Viaje al corazón de Cuba, por ejemplo, es una auténtica maravilla. Ese libro debe tener unos 20 años. O Las raíces torcidas de América Latina, ese también te lo recomiendo. Luego tiene una página web, por si quieres visitarla. Se llama, veo que tienes acceso a internet, aunque solo sea desde el teléfono. Se llama elblogdemontaner.com. Así que échale un vistazo, ahí tiene un montón de artículos suyos, también tiene firmas invitadas, pero vamos, Carlos Alberto Montaner es de lo mejor, de lo bueno lo mejor. Bien, pues ya de vuelta a España, Alicia, que es una granadina que vive en Palma de Mallorca, ahonda en el batacazo que se ha dado Podemos en las elecciones municipales del domingo. Hola Fernando, lo primero para felicitarte por el programa, lo llevo escuchando, bueno, ya hace un par de meses y la verdad es que me encanta. Y me encantaría que pusieran mi audio porque creo que sería la primera mujer a la que escucharía mandarte un WhatsApp. O sea, no sé si ha habido otras, pero yo no he escuchado ninguna, o sea que sería un honor. Y bueno, aparte de felicitarte por el programa, que ya te digo, me encanta, lo escucho casi todos los días, pues quería hacerte una reflexión sobre el batacazo de Podemos. Y es que, aparte de ser catastrófico, que se han hundido en la miseria, cosa de la que la verdad es que yo me alegro, porque Pablo Iglesias no es fruto de mi devoción, pero, sin embargo, en Cádiz y, bueno, y el partido de Rejón no han sufrido tanto batacazo. De hecho, en Cádiz, Kichi ha subido concejales. Entonces, mi reflexión es que el hundimiento de Podemos se debe a Pablo Iglesias, porque en los lugares en donde ha habido discrepancias con el líder supremo, es decir, en Cádiz, Kichi lo puso a parir por la compra del chalet, y bueno, las discrepancias con Errejón son más que evidentes, pues Podemos no se ha hundido tanto. Entonces, yo creo que si dimitiera, lo mismo al partido no le iría tan mal. Bueno, muchas gracias y felicidades por el programa de nuevo. Pues no, Alicia, no eres la primera. Hay unas cuantas oyentes, bueno, oyentes hay muchas, pero oyentes que mandan mensajes hay unas cuantas, pero son unas vergonzosas y dejan pocas notas de voz. Y cuidado que se lo digo a veces, pero esto dímelo por una nota de voz, pues nada, no hay manera. Lo que sí eres es la primera granadina, eso es verdad. Bien, esto que comentas de Podemos y Pablo Iglesias está bastante bien tirado, pero la crisis va más allá de Pablo Iglesias como persona. Es decir, lo comentaba el otro día por encima, han perdido en todas partes menos en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, donde quien ha ganado no ha sido ni Podemos, ni Adelante Andalucía, ni nada. Quien ha ganado ha sido el Kichi. Punto. Por algo personal, no soy gaditano, debe de tener algo allí que le ha hecho, no me lo he estudiado tampoco el caso Kichi, pero debe de tener algo que ha conseguido que haya ganado con mejores resultados incluso que las anteriores elecciones. Del resto de España han perdido en todos los lados. En algunos casos ha sido un descalabro brutal y en otros casos pues han perdido unos cuantos votos y unos pocos concejales, ¿no? Es decir, la crisis de Podemos es mucho más profunda. Sus principales enemigos, lo decía el lunes pasado, son ellos mismos. Viven desconectados del que debería ser su votante y además se acuchillan mutuamente con tanta alegría que eso crea mucha desconfianza entre el electorado. No sé si Pablo Iglesias dimitirá, lo desconozco. Hay rumores por ahí de que quiere pasar los trastos a Irene Montero, pero claro, eso tampoco cambiaría mucho la cosa, la verdad. A ver, Podemos siempre fue un proyecto muy personalista. En torno a él, en torno a Pablo Iglesias. Recuerda que el primer logotipo del partido fue su cara. Las elecciones europeas iba la papeleta, ponía Podemos y la cara de Pablo Iglesias, así logotipada. Bueno, y recuerda que hasta hace no tanto la gente los llamaba de manera satírica Pablemos. Todos alguna vez hemos dicho lo de Pablemos, especialmente en los primeros tiempos. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que pone el broche final a la última contracrónica de esta semana. Si Donaldo se descuelga con un comentario no beligerante contra Irán, lo más probable es que trame algo que el régimen iraní va a detestar. Y ya veremos si a tragar por mor de la crisis económica y política con la que brega. En todo caso, las palabras del mandamás estadounidense no son más que un desideratum en un mar de realidades complejas y conflictivas. Ojalá Irán y Estados Unidos negocien un acuerdo de estabilidad duradero, pese a que las actuaciones de ambos hasta la fecha caminan en sentido contrario. Donaldo habla como si supiera algo que el resto desconocemos, y por eso mismo el resto no sabemos de qué habla. Un cordial saludo de Pizarro. Decía última contracrónica de esta semana porque mañana hay contrahistoria. Ya sabéis, mañana tenemos la segunda parte de la historia de la aviación, que empecé segunda y última, esta va a ser en 2 partes, empecé la semana pasada. Nos quedamos el viernes pasado,
en los hermanos Wright. Recordad, los que escuchasteis el programa, y el primer vuelo en un aparato más pesado que el aire. Bien, si lo recordáis o lo acabáis de escuchar, pues recordaréis que pasamos el programa más tiempo en la Tierra que en el aire. Pues en el de mañana estaremos bastante más tiempo en el aire que en la Tierra y volaremos a velocidades supersónicas, es decir, que es la parte del siglo XX ya de la historia de la aviación. Bien, pues con esto, por cierto, hoy es mi santo, que lo decía ayer, me lo he apuntado aquí, por suerte lo he visto con la rabadilla del ojo. Hoy es 30 de mayo y ayer os dije que era el último día de mayo. Me equivocaba, yo con las fechas siempre he tenido más de un problema. Esto no significa que sea impuntual, ¿eh? Quien me conoce sabe que si quedo a las 3 en punto estoy como un reloj, pero con las fechas sí se me olvidan los cumpleaños y todas estas cosas habituales. Soy algo despistadillo. Bien, pues mañana es el último día de mayo. Hoy es todavía el penúltimo día de mayo, 30 de mayo, pero eso no quita que sea mi santo. Y yo, aunque estoy sin bautizar, pues me gusta esto del santo. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.